Días. Vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy en relación a este tema de lo que es las nóminas, la parte de Seguro Social, la parte de Infonavit y bueno, pues todo lo que es enfocado a lo que corresponde de nóminas. El material que les dieron impreso es lo mismo que vamos a proyectar aquí para que me vayan siguiendo, vayan tomando nota. Cualquier duda, comentario, pues son bienvenidos para que podamos dejar todo muy claro, o si quieren hacer alguna aportación, alguna experiencia, pues a veces siempre es bueno compartir lo que nos sucede en la práctica. Dentro de lo que vamos a platicar, obviamente, las obligaciones del patrón ante el Seguro Social. Dentro de ellos, lo que es los trabajadores del hogar, es un tema que desde el año pasado pues empezó a escucharse mucho, se hacen las reformas y pues prácticamente pues ya estamos dentro de lo que es esas obligaciones. El cálculo del salario integrado, vamos a ver los conceptos que integran, lo que no integra, todo lo relacionado a la integración del salario, las altas, bajas y modificaciones de salario, tanto presentarlos dentro de plazo, las consecuencias de no presentarlo en tiempo, las modificaciones de salario, cuando son a la alza, cuando son a la baja, cuál es el impacto que tienen los ausentismos e incapacidades dentro de lo que es el pago de las cuotas de Seguro Social, el riesgo de trabajo, vamos a ver lo que es la clasificación de riesgo de trabajo, la prima de riesgo de trabajo que se debe de aplicar, la declaración anual de riesgo de trabajo, ya estamos en el mes de la declaración anual de riesgo de trabajo que se presenta en el mes de febrero, ya ahorita vamos a tener que hacerlo durante este mes, prácticamente ya podemos empezar a trabajar en ello, las obligaciones en materia de lo que es outsourcing, subcontratación, también las modificaciones que se dieron para este año, las obligaciones en materia de Infonavit y algo muy importante, lo que son los créditos hipotecarios que tienen los trabajadores. ¿Cuáles son las reglas para que el trabajador le tengamos que retener lo que serían por créditos de hipotecarios y que deba de enterar lo que sería el patrón? Y bueno, pues todo esto lo vamos a platicar en estas 8 horas. Que bueno, parece mucho, pero realmente es tan amplio el tema respecto a lo que es esto de Seguro Social Infonavit, que apenas nos va a dar tiempo para cubrir todo ello. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que sería el origen de todo lo que es la obligación en materia laboral, ¿sí? En muchas ocasiones se menciona, es que lo que dice la Ley Federal del Trabajo, es que la obligación de la Ley Federal del Trabajo, pero hay una ley o hay un marco jurídico todavía más amplio, todavía que es mucho mayor a la Ley Federal del Trabajo, y el origen de lo que serían las obligaciones en materia laboral es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? En la Constitución, ahí es donde nacen las obligaciones en materia laboral, específicamente en el artículo 123. El artículo 123 constitucional es el que nos da los lineamientos en materia de Ley Federal del Trabajo. El artículo 123 constitucional se divide en dos, en el apartado A y en el apartado B. El apartado A, ¿qué es lo que regula? La relación obrero-patronal entre particulares, ¿sí? Entonces aquí es entre particulares. Y el apartado B, ¿quién regula? Los trabajadores del Estado, la relación laboral entre trabajadores y lo que es el sector gobierno. Entonces aquí estamos hablando trabajadores del Estado. Nosotros nos vamos a enfocar, desde luego, al sector privado, a los particulares, la relación patrón-trabajadores, que son particulares. Y dentro del apartado A, para ir definiendo todo esto, aquí, ¿quién regula? La Ley Federal del Trabajo. Es la Ley Federal del Trabajo, que vamos a ir viendo varios artículos. Tenemos una Ley Federal del Trabajo que regula el sector privado. Para el Estado, ¿tendrán ellos una Ley Federal de Trabajo distinta a la de nosotros, a la que son los particulares? ¿Sí? ¿Nunca habrán escuchado si hay otra ley? Pues sí, hay otra Ley Federal de Trabajo de trabajadores del Estado, no es la que nos regula a nosotros. Habrán escuchado que de repente por ahí que los trabajadores del Estado tienen más días de vacaciones, más días de aguinaldo y todo ello, tienen más prestaciones o distintas, sí, porque tienen una Ley Federal del Trabajo que lo regula a ellos. Ahora, en materia de seguridad social, ¿quién los regulará a los trabajadores del Estado en materia de seguro social? El Seguro Social, ¿no? El IMSS. Y en materia de trabajadores del Estado, ¿quién los regulará? El ISSSTE, exactamente, lo que es el ISSSTE, y ya empezamos a tener diferencias. En materia de vivienda, ¿quién regulará a los trabajadores del Estado? El Infonavit. Y en trabajadores del Estado, el FOBISSSTE, exactamente.
Infoviste, ¿sí? Luego, en materia de, todo esto es enfocado a nóminas. En nóminas, recuerden, si ubicamos lado de deducciones, hay que retener Seguro Social, hay que retener por créditos de Infonavit, ¿sí? Hay que retener ISR. Aquí, ¿quién regulará a los trabajadores en el sector privado para efectos de ISR? La ley del impuesto sobre la renta. Y para retenerles a los trabajadores del Estado, ¿quién los regulará? Ahí es la misma, la ley del impuesto sobre la renta. Trabajadores del Estado, trabajadores del sector público, es exactamente lo mismo, la ley del impuesto sobre la renta. No hay un impuesto especial para ellos, es igualito. Quiere decir que si es un municipio el que está haciendo la nómina, le va a calcular el ISR aplicándole la tarifa, aplicándole la tabla de subsidio, igualito que lo que serían los trabajadores entre el sector privado. Pero vean que cada uno tiene lo que es la parte de su regulación. Nosotros vamos a trabajar sobre sector privado, ¿sí? Específicamente nos toca ley del Seguro Social, ley del Infonavit y artículos que vamos a ir viendo de la Ley Federal del Trabajo. Siempre el origen va a ser Ley Federal del Trabajo, que proviene de lo que sería el apartado A. Ahora, sobre ese esquema, precisamente en el artículo 123, apartado A, de entrada aquí tenemos el artículo 123 que nos dice: toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Vean, un parrafito que dice, bueno, pues no me dice mucho, ¿no? ¿No? Sí dice mucho. Todos tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Y dice trabajo digno. Y la pregunta es, ¿y qué es un trabajo digno? Desde ahí empezaríamos, ¿eh? El patrón tiene la obligación de darle al trabajador, de otorgarle al trabajador un trabajo digno. Y si nos vamos ahora a lo que es el concepto, porque desde ahí ya nace la primera obligación. Oye, patrón, ¿le estás dando a tu trabajador o le das un ambiente de trabajo que sea digno? El patrón diría, pues claro, pues es digno. No, es que hay reglas muy específicas en la ley de trabajo que nos dice que es un trabajo digno. Y un trabajo digno tiene varios elementos, ¿sí? Primero, que el salario sea remunerador. Trabajo digno significa, patrón, que le des a tu trabajador un salario remunerador. ¿Qué significa un salario remunerador? No menos del mínimo general y no menos del mínimo profesional. Si yo tengo, ya ven que hay una lista de trabajadores mínimos profesionales. Si dentro de esa lista yo tengo un trabajador que está en esa categoría, ni siquiera le puedo pagar menos de eso, porque entonces estaría incumpliendo el mandato constitucional, que es darle un salario remunerador para que sea el trabajo digno. ¿Qué otra cosa le debo de dar al trabajador? Tienes que darle seguridad social. No es que la ley del Seguro Social me obligue, desde la Constitución ya me están obligando a que le dé seguro social a mi trabajador, ¿sí? Que tenga seguridad social el trabajador. ¿Qué otra cosa le tengo que dar? Capacitación y adiestramiento. Vean, son los elementos para que se considere un trabajo digno. Capacitación y adiestramiento. Establecer, otro más, medidas de seguridad e higiene. ¿Para qué? Para darle seguridad al trabajador. Todos esos elementos implican que debo de estar cumpliendo con darle al trabajador un trabajo digno, para que sea digno, de acuerdo a lo que es la parte de la Constitución y la parte de lo que sería la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, cuando leemos, pues toda persona tiene derecho a un trabajo digno. Oye, ¿qué significa digno? Que le des un salario remunerador, que le des seguro social, seguridad social, que le des capacitación y adiestramiento, que establezcas las medidas de seguridad e higiene adecuadas para que el trabajador pueda estar en un ambiente laboral seguro. Bueno, pues todo eso, o desde luego, es lo que se considera. Y socialmente útil. Vean, ¿por qué socialmente útil? Porque seguramente el año pasado escucharon lo que se refiere a la norma oficial mexicana 035. No sé si lo escucharon el año pasado. Los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores, en donde el patrón tiene que crear un ambiente laboral para efecto de que el trabajador se sienta a gusto, sienta que su trabajo es útil, que se está desarrollando. ¿Para qué? Pues para que cree un ambiente laboral desde el punto de vista psicológico sano para el trabajador.
¿sí? Todo eso también lo tiene que implementar el patrón para cumplir, vean, nada más con esto, ¿sí? Que parecería muy sencillo, pero realmente lleva todo un esquema que el patrón debe de implementar. Bien, sobre esta base, el Congreso de la Unión va a expedir las leyes sobre el trabajo, las cuales regirán lo siguiente. Y vean, empezamos con lo que sería apartado A, entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. El apartado B lo que nos dice es la relación entre trabajadores y el Estado, pues queda fuera. Vean que vamos a la fracción quinta, no incluí todas las fracciones, porque bueno, se habla en general de todo, lo que es la ley laboral, pero enfocado a lo que nos corresponde a nosotros, que es hoy Seguro Social e Infonavit. Fracción quinta, ¿a qué se refiere? La protección que le da la Constitución a mujeres en estado de embarazo. ¿Sí? La Constitución aquí le da 3 derechos a la trabajadora, ¿sí? Desde la Constitución, no desde la Ley Federal del Trabajo. Y nos dice que cuando una mujer se encuentra en un estado de embarazo, primer protección que tiene, no debe de realizar un trabajo que amerite un esfuerzo considerable y que signifique un peligro para su salud en relación a la gestación. Entonces, primer derecho de la trabajadora en estado de embarazo es no puedes estar realizando un trabajo que te exija estar en riesgo y pueda poner en peligro la salud de ella o lo que sería la gestación. ¿Esto cómo lo tiene que cumplir el patrón? Si tu patrón tienes una trabajadora que se encuentra en estado de embarazo, hay que ver en dónde está prestando el servicio. Oye, es que soy una empresa que fabrica pinturas, que tiene solventes y la trabajadora pues es obrera y está dentro de todos los días inhalando los solventes. Si está en estado de embarazo, la tienes que quitar de ahí. La tienes que pasar a labores administrativas o alguna labor donde no esté expuesta. No le puedes bajar el salario, le vas a pagar exactamente ese mismo salario. Y ya cuando regrese de su incapacidad, ¿sí? Después del parto, ahora sí, ya va a regresar a lo que sería a su puesto de trabajo. Entonces, seguramente habrán visto que aquí en la ciudad y en todo el país hay mujeres policías. ¿Sí? Imagínense que como mujer policía se embaraza. Bueno, pues resulta que no puede estar todo el día de pie en la calle. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? La tienen que pasar o ubicar en un puesto donde no esté en riesgo. ¿Es obligación del patrón? Sí, es obligación del patrón, ¿eh? Oye, ¿y dónde dice la Ley Federal del Trabajo? No, lo dice desde la Constitución, que no puede estar en riesgo. Claro, después la Ley Federal del Trabajo lo retoma, prácticamente se transcribe el artículo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para proteger a la trabajadora en estado de embarazo. Siguiente derecho que tiene, gozará de un descanso de 6 semanas antes a la fecha probable de parto y 6 semanas después. Desde aquí ya está lo que serían el derecho de que tenga 6 semanas antes y 6 semanas posteriores. ¿Sí? Oye, ¿y qué dice la Ley Federal del Trabajo? Lo mismo. ¿Y qué dice la Ley del Seguro Social? Lo mismo, que va a tener 6 semanas antes y 6 semanas posteriores. Vean, ahí en la Ley del Seguro Social ya cambió un poquito, porque dice, unas semanas de las de antes las puedes pasar a después, ya tiene un cambio. Aquí, obviamente, no lo tiene, nada más dice 6 antes y 6 después, pero ya la Ley Federal del Trabajo permite que se pasen para la siguiente. Perdón, la Ley del Seguro Social. Y luego, ¿qué más dice la Ley del Seguro Social? Tiene un requisito. Para que le paguen la incapacidad, ¿sí? Y su sueldo íntegro a la trabajadora, el requisito es que haya cotizado 30 semanas antes de la fecha en que inicia su incapacidad. ¿Y qué pasaría si un patrón contrata a una trabajadora y resulta que a la fecha en que empieza su incapacidad por maternidad no reúne las semanas cotizadas? El Seguro Social no le paga la incapacidad. No le va a pagar el 100% de su salario de los 42 días antes y los 42 días después. Y entonces la trabajadora se quedaría desprotegida. El patrón tiene la obligación de pagar esos 42 días antes y esos 42 días después. Diría el patrón, bueno, pues si el Seguro Social no se lo paga, pues es cuestión del Seguro Social. No, fíjate que no. La obligación constitucional de pagar las 6 semanas antes y después es del patrón. Que si cumple los requisitos que dice el Seguro Social, él te sustituye en la obligación y entonces el Seguro Social las paga. Pero si el Seguro Social te dice, no se las voy a pagar porque no reunió las semanas, no cumplió los requisitos, la obligación sigue subsistiendo ¿de quién? Del patrón. ¿Sí? Entonces ahí sí lo debemos de tener muy claro, porque hay ocasiones que la trabajadora no reunió las semanas, no le pagan los 42 días antes de incapacidad, o sea, sí le dan la incapacidad para que descanse y todo ello, para justificar su ausentismo en la empresa, pero no le van a pagar el subsidio.
Entonces, ¿quién le va a tener que pagar su salario íntegro? El 100%, el patrón. ¿Sí? Por eso es muy importante ver que la trabajadora haya cotizado por lo menos 30 semanas antes de la fecha en que inicia la incapacidad. ¿Sí? Entonces ven que viene desde la Constitución. Tercer derecho constitucional para mujeres en estado de embarazo. El periodo de lo que sería de 2 descansos extraordinarios para efectos del periodo de lactancia para alimentar a su hijo. Bueno, pues aquí desde la Constitución ya también se indica que la trabajadora, una vez que ya nació su hijo, ¿sí?, tendrá durante 6 meses, el periodo de lactancia dura 6 meses. Durante esos 6 meses va a tener derecho a 2 medias horas para alimentar. ¿Sí? ¿Estarán de acuerdo que es un poco impráctico? ¿Qué pasó? Sí. ¿Nos ayudas con el micrófono para que nos escuchen? Y entonces cuando contratas a una mujer que sabes que está embarazada y que obviamente le vas a dar incapacitada y todo, ¿podrías pedirle que te entregue si estaba antes cotizando en el IMSS para que no caiga sobre ti esa responsabilidad de 30 semanas antes? Sí, claro. O sea, sí es legal que le pueda decir. Lo que no, a ver, para que no exista, obviamente en la ley está lo de la parte de discriminación. No puedes discriminar como patrón. Y una forma de discriminar al trabajador, bueno, a la trabajadora, es que le pidas prueba de embarazo. No podemos pedir prueba de embarazo a la trabajadora. Eso es discriminación. ¿Sí? Y la trabajadora podría demandar al patrón por ese caso. Ahora, finalmente, si el patrón dice, bueno, vamos a preguntarle, primero me tiene que dar su número de seguridad social, si no, ¿cómo la voy a dar de alta? ¿Sí? Y segundo, podría preguntarle cuántas semanas lleva cotizadas. Es distinto decirle, dame una prueba de embarazo, ¿sí?, o hazte la prueba y entrégamela para ver si estás embarazada, a decirle, dame cuántas semanas has cotizado. ¿Para qué? Para efecto de tus derechos laborales, tus derechos en seguridad social. Eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? Aquí incluso, vean, haciendo un ejercicio, si ustedes contrataran a una trabajadora que nunca ha tenido seguro social, imagínense una trabajadora que nunca ha tenido seguro social, apenas cuando ustedes la contratan, va al seguro social y tramita su número por primera vez. Quiere decir que no tiene semanas cotizadas antes. ¿Sí? Si ustedes la contrataran y la dan de alta por primera vez y se embarazara luego la trabajadora, sí alcanza a cotizar 30 semanas, hagan cuentas, desde que la contratas hasta cuando empieza su incapacidad. Cotiza como 31 semanas y fracción. O sea, sí alcanza las 30 semanas. Aunque no trajera nada de historia, ¿sí?, si se embarazara, luego lo hago. ¿Sí? Entonces, sí queda cubierto el patrón. Ya si se embaraza anterior, no, pues entonces a lo mejor sí ya no alcanza las semanas, pero es responsabilidad del patrón. Entonces tenemos el periodo de lactancia. ¿Cómo se está cubriendo lo del periodo de lactancia? Son 2 periodos de media hora durante el día de descanso. Aquí hay 2 situaciones. Una es que es poco práctico que le lleven al bebé al trabajo 2 veces al día. ¿Cómo se ha resuelto? La misma ley del trabajo ya cambió, en donde permite que el patrón y la trabajadora se pongan de acuerdo para que llegue 1 hora más tarde o se vaya 1 hora más temprano, y con eso se da por cubierto durante 6 meses su periodo de lactancia. Esa es una. Y la otra es que realmente sí fuera posible que le llevaran al bebé para alimentarlo. Hay una norma oficial mexicana que ya se publicó, ya está vigente, en donde incluso la norma oficial mexicana ya da las indicaciones, bueno, las instrucciones de cómo el patrón dentro de la empresa debe de habilitar un espacio. Ahí indica qué es lo que debe haber un refrigerador, un lugar para lavarse las manos, para que la trabajadora pueda estar ahí, le llevan al bebé y lo alimenta. Entonces, sí existe una norma oficial mexicana para cumplir, porque puede ser que el patrón sí sea factible que la trabajadora puedan llevarle al bebé y lo pueda alimentar, en lugar de salir 1 hora antes o llegar 1 hora después. Entonces, vean, en esta fracción quinta del apartado A del 123 constitucional, le dan 3 derechos a la trabajadora cuando se encuentra en estado de embarazo. Fracción 14, riesgos de trabajo. Aquí que nos indica lo siguiente, que el patrón es el responsable de las enfermedades y los accidentes de trabajo que pueda sufrir el trabajador y que le traigan como consecuencia una incapacidad temporal, permanente o incluso la muerte del trabajador. Entonces, desde la Constitución es obligación del patrón asegurar al trabajador y si ocurre un riesgo de trabajo, tener que cubrirlo. ¿Cómo lo hacemos? A través del Seguro Social.
Yo como patrón, si yo soy responsable de que mis trabajadores, si se accidentan, tengo que darles, obviamente, la incapacidad, tengo que darles la atención médica, ¿cómo lo cubro? Pago mi seguro social y entonces el seguro social me quita esa obligación. Él se encarga de cumplir con ella. De ahí que cuando no lo damos de alta en el seguro social, pues se revierte para el patrón. El patrón es el que tiene ahí la responsabilidad y tendrá que pagar. Si se entera el Seguro Social que no dimos de alta a un trabajador y sufre un accidente, el Seguro Social le da el servicio médico al trabajador, le paga la incapacidad al trabajador y nos cobra a nosotros lo que se llama capital constitutivo, que es todo, la atención médica, todo lo que le dé al trabajador, nos lo va a cobrar, obviamente con recargos, actualización, las multas, todo lo que es la cuenta que nos hace el Seguro Social. Entonces, otra obligación patronal, los riesgos de trabajo. Desde la Constitución, ahí nos lo indica. Fracción 29 es de utilidad pública, una ley del Seguro Social y comprenderá los seguros de invalidez, vejez, de vida, cesantía en edad avanzada, enfermedades y accidentes, servicios de guardería, ¿sí? Todo para proteger al trabajador, para el bienestar del trabajador, campesinos no asalariados y otros sectores y sus familiares. Aquí en esta fracción nos indica que va a haber una ley del Seguro Social y ya nos dice las ramas del Seguro Social. Aquí están las ramas del Seguro Social. ¿Sí? Entonces, desde la Constitución ya nos están dando esa obligación a los patrones y nace también lo que es el Seguro Social. ¿Sí? Fracción 12. Pero ahora se refiere a vivienda para los trabajadores. Y en esta fracción lo que nos indica es que el patrón tiene la obligación de otorgar vivienda a los trabajadores. En sí la obligación de otorgar vivienda es del patrón, pero estarán de acuerdo que es muy difícil que una empresa pequeña pues le dé una vivienda a un trabajador, porque pues el costo es muy grande. Entonces, ¿cómo se cumple ello? A través del Infonavit, Fondo Nacional de la Vivienda. Yo, patrón, aporto mi 5%, ¿sí?, de mi trabajador, y ya el Infonavit le da un crédito y yo sigo dando su 5%. De esa forma yo cumplo con darle vivienda a mis trabajadores, ¿sí? Porque aquí nos indica: toda empresa agrícola, industrial, minera, de cualquier clase de trabajo, estará obligada a darle habitaciones cómodas y higiénicas a sus trabajadores. Entonces es mi obligación darles vivienda, pero cumplo a través de pagar mi 5% de Infonavit. El detalle es cuando no cumplo, bueno, ahí vienen las consecuencias, ¿sí?, de que se puede determinar un crédito. Y si se dan cuenta, estas fracciones que mencionamos aquí, bueno, pues dan pie a que nazca el Seguro Social y a que nazca lo que es también el Infonavit, que son nuestros temas del día de hoy, enfocados a lo que sería la parte de la nómina, ¿sí? Todas estas disposiciones es enfocado a nómina. Ley Federal del Trabajo, ¿qué nos dice? Lo que le pagas al trabajador, las condiciones en que le pagas, lo que le descuentas. Seguro Social, las cuotas que vas a descontar. Infonavit, créditos que vas a descontar. Impuesto sobre la renta, el ISR que vas a retener. Entonces, todo esto es enfocado a lo que serían la parte de nóminas, ¿sí? Bien, ¿qué elementos tenemos que ir considerando para efecto de lo que va a ser nuestras nóminas? De entrada, primero, el salario mínimo. Y ya ven que tenemos un salario mínimo. Ahora, cada año se publica lo que es el salario mínimo general y tenemos que para la zona fronteriza son 185.56 y para el resto del país 123.22. ¿Qué quiere decir? No podemos pagarle menos a ningún trabajador de 123.22. ¿Sí? Y si tenemos trabajadores que están dentro de la lista de salarios mínimos profesionales, pues todavía es un poquito más alto, ¿sí? Entonces a nadie podemos pagarle menos de esta cantidad. En el resto del país y en zona fronteriza 186.56. ¿Sí? Entonces hay que tomarlo en cuenta para efecto del pago. Esto es para efecto de lo que sería el pago. También tenemos otro elemento que funciona para efectos de lo que sería la cotización del Seguro Social, los límites exentos, todos los límites que existen en materia de nóminas. Y esto se refiere a lo que es la UMA, la Unidad de Medida y Actualización. Ya salió publicada la UMA, que entra en vigor a partir de lo que sería el 1 de febrero del 2020. ¿Sí? Desde luego, pues aquí tenemos la UMA diaria 86.88, mensual 2.641.15 y la anual 31.693.80. Entra en vigor 1 de febrero. ¿Sí? Quiere decir que todavía durante enero tuvimos la UMA del año pasado.
Entonces ahorita ya aumentó para efecto de lo que sería este mes de febrero. ¿Tendrá alguna consecuencia? Aquí les pregunto, el hecho de que cambie a partir del 1 de febrero, ¿tendrá alguna consecuencia? ¿Tendremos que hacer algo? ¿O no implicará nada? Porque el tope, recuerden que para efectos de seguro social, lo mínimo que podemos cotizar es el salario mínimo, 123.22, nadie por abajo de ello. Pero el tope máximo está en UMAS, 25 veces, 86.88 por 25, ese es el tope. Y puede ser que alguien venía con el tope, pero el anterior. El Seguro Social no nos lo va a cambiar automáticamente, nosotros tendríamos que presentar la modificación de salario aumentando al tope. Porque ¿cuándo tendría yo que hacer eso? Vamos a suponer que uno de mis trabajadores, a la hora de que le integro el salario, pues resulta que su salario integrado con fecha 1 de enero del 2020 es de 3,000 pesos. No puedo darlo de alta con ese salario. ¿Con cuánto le di el 1 de enero? Con 25 veces la UMA. Pero la UMA anterior, ¿se acuerdan cuánto era la UMA anterior? 84.46. Entonces, con fecha 1 de enero, como mi trabajador, su salario era integrado, ya ven que integro periodo vacacional y todos los conceptos. Si me hubiese resultado 3,000 pesos integrado, yo con fecha 1 de enero lo tendría que haber dado de alta con 2,025. Oye, pero ya cambió, ahora es 86.88. Exacto, a partir del 1 de febrero tendrás que presentarme su modificación de salario. 2,172. Ahí está. Entonces sí tiene consecuencias y ya estamos en tiempo, ¿eh? ¿Sí? Ya estamos, ¿a cómo estamos hoy? A 5. Bueno, es dentro de los 5 días hábiles. Entonces estamos en tiempo para revisar los de más arriba. Y si tenemos, seguramente en la empresa no tenemos tantos que estén en ese supuesto. A lo mejor habrá unos cuantos, hay que revisarlos. Y si están en este supuesto, hay que presentar la modificación de salario ya, ¿sí? Porque si no se va a quedar cotizando con este tope. El salario, el seguro social no lo aumenta de forma automática. El que aumenta de forma automática es cuando está por debajo del mínimo. Ese sí lo sube, pero tendríamos que hacer esto. Entonces, del hecho de que cambien la UMA, ¿estarían de acuerdo que sería bueno que nos la cambiaran con fecha 1 de enero? Pues sí, porque el salario mínimo es con fecha 1 de enero y así nos quitamos que ahorita en febrero otra vez tenemos que estar revisando que los salarios van para arriba. ¿Sí? Creo que sería ideal que fuera aumento de salario mínimo 1 de enero y aumento de la UMA también el 1 de enero. Digo, son cuestiones prácticas, ¿no? Pero solo hasta que lo estás viviendo es cuando ves que tienes que estar haciendo más trabajo del que debería. Entonces aquí tenemos para 2020 el salario mínimo 185.56 y 123.22. Y la UMA a partir de enero 86.88. Esta UMA, recuerden que sirve para los topes de seguro social, pero también para los exentos en materia de impuesto sobre la renta. Y para multas y para muchas cosas, todo lo que es el valor de la UMA. Bien, vamos a ver lo que serían los trabajadores del hogar. Desde el año pasado empezó todo lo que son los cambios para trabajadores que prestan servicios en el hogar, que incluso cambió de nombre, ¿sí? Antes este capítulo de la Ley de Trabajo se llamaba trabajadores domésticos, ahora ya se llama trabajadores del hogar. Y dentro de los trabajadores del hogar, aquí tenemos el artículo 331, nos dice quiénes se consideran trabajadores del hogar. Aquellas personas trabajadoras del hogar, las que realizan actividades de cuidado, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar, hay una relación laboral y no importa la persona empleadora que se beneficie de todas esas labores, ¿sí? Y desde luego, ¿cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son las modalidades? Trabajador del hogar que trabaje para una persona empleadora y resida en el domicilio donde realice sus actividades. Ya ven que hay trabajadores del hogar que viven con las personas, ahí están todo el tiempo, ese sería un primer supuesto. Aquellos que no residan en el domicilio donde realizan sus actividades, todos los días van, trabajan toda la semana con ellos, pero es de entrada por salida, no viven ahí con ellos.
y también aquellos que trabajen para diferentes personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas. Y ahí es el supuesto en donde trabajan 2 días con una, otros días con otra, un día con otra, y así también se consideran como trabajadores del hogar. Pero siempre y cuando sean para estas actividades, cuidados, aseo, asistencia y cualquier otra relacionada con lo que sería el hogar. Entonces, trabajadores del hogar son, digamos, los que viven con el patrón, los que van de entrada por salida y los que tienen varios patrones y también es de entrada por salida, ¿sí? Está prohibido contratar a trabajadores del hogar que sean menores de edad, o sea, dar los supuestos de que no se debe de estar contratando a menores de edad, menores de 15 años. Queda prohibida la contratación de trabajadores del hogar menores de 15 años. Y sí, en la práctica sí se dan supuestos en donde se contratan trabajadores del hogar que son menores de 15 años. Y tratándose de adolescentes mayores de 15 años, para su contratación de 15 a 18 se debe solicitar un certificado médico, ¿sí? Por lo menos 2 veces al año. O sea, menores de 15 años no puedes contratarlos en el hogar, pero de 15 a 18 sí los puedes contratar, pero aquí están los requisitos: solicitar un certificado médico, ¿sí? Las horas laborales que no excedan bajo ninguna circunstancia de 6 horas diarias de labor y de 36 horas semanales. O sea, no puede laborar un menor de 15 a 18 más de estas horas. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido cuando menos la educación secundaria. Entonces vean, ¿qué lineamiento nos da la ley federal del trabajo? Siempre la protección del trabajador.